La Biblia advierte sobre las consecuencias de la división y la rebelión, consideradas contrarias a la voluntad de Dios. Se espera que el anticristo consolide un poder tiránico, aliándose con otras regiones como el Medio Oriente, formando así una confederación final que se menciona en las Escrituras. Esta visión apunta a una futura coalición de 5 naciones europeas con otras del Medio Oriente, representadas simbólicamente por los 10 cuernos en varios pasajes bíblicos. También se sugiere que el anticristo podría enfrentarse con poderes como China y Asia, lo que podría desencadenar un conflicto final que involucre a Israel y a Dios, culminando en la segunda venida de Jesucristo. La situación en Ucrania se relaciona con la geopolítica actual y los intereses estratégicos de Rusia. La razón principal por la cual Putin busca mantener el control sobre Ucrania es por motivos militares, dado que perder este país podría significar una amenaza para la seguridad de Rusia. Como por ejemplo, la posibilidad de una base militar cerca de Moscú, por parte de la OTAN o Estados Unidos. Debido a estas preocupaciones, Putin y los líderes rusos no están dispuestos a ceder el control sobre Ucrania fácilmente, lo que complica las negociaciones y soluciones diplomáticas. Por otro lado, la relación entre Rusia, Siria e Irán es estratégica debido a los recursos naturales, especialmente el petróleo. Rusia tiene una base naval importante en Siria, lo que le brinda acceso clave a la región y le permite proteger sus intereses militares y estratégicos. Además, Rusia respalda a Irán debido a sus vínculos con grupos como Hezbollah, que tienen una influencia significativa en la región. Por estas razones, Rusia tiene un interés claro en mantener su presencia en Siria y respaldar a Irán, ya que esto está directamente relacionado con su política exterior y su posición como potencia global. Y el anticristo tiene que surgir de Europa. Europa se podría considerar en este momento como el caldo de cultivo para que surja un dictador. Europa está cada día más convulsionada. Ahora ya amenazaron Bulgaria y otras naciones como Rumanía de que sí van a comprar en rublos el gas para no quedar marginados del petróleo y del gas que surte Rusia casi toda Europa. Y va a haber una división en Europa, porque ahorita hay naciones que no están de acuerdo ni con la OTAN ni con la Unión Europea de que manden armamento a Ucrania, menos con Estados Unidos. Entonces vamos a ver una Europa dividida política, militar y económicamente. Así que esta división de Europa, Satanás lo dijo, ¿verdad? Que su propósito es dividir, destruir, robar. Y todo aquel que divide, ¿verdad? Viene de la raíz de la rebelión. La división no es de Dios. Una casa dividida no puede permanecer. Una Europa dividida no puede permanecer. Así que esto nos habla de que, de alguna forma, 5 naciones de Europa que se tienen que formar un G5 con 5 del Medio Oriente, van a formar la confederación final, que son los 10 cuernos de Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis 13, 12 y 17, que son el gobierno final del anticristo. Así que Europa se encuentra en el momento exacto para que un dictador surja. Hitler surgió de una Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, el comunismo había asolado con Alemania, no había comida, venían de la Gran Depresión de los 30, no había trabajos, y llega un hombre como Adolfo Hitler con su nueva política nacional socialista a levantar la política, a levantar la economía, y quedó adorado como un dios, como un mesías para los alemanes. Por eso el 85 millones de alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron maravillados de que detrás de la cortina de humo política que Hitler había desarrollado, había más de 6 millones de asesinatos y la crueldad de un verdadero monstruo en ese país. Así que esta es la condición para que surja el anticristo en Europa, y en cuanto surja el anticristo, Putin se retira con China y con el Asia para tener todo el control completamente de Asia, el anticristo de Europa con el Medio Oriente, y finalmente se encontrarán el Gog
contra el anticristo, o cuando Gog ataque a Israel y sea destruido por Dios, a Ezequiel 39, el anticristo pueda aprovecharse de eso para poder realmente venirse contra Israel, donde él también será finalmente destruido por la segunda venida del Señor Jesucristo. El lugar más estratégico, militarmente principalmente, no económicamente tanto, militarmente de Putin es Ucrania. Entonces Ucrania no va a permitir, jamás vuelvo a repetir, Putin que alguien la tome o abandonar Ucrania, porque en el momento que lo haga, la OTAN y Estados Unidos inmediatamente colocarían misiles nucleares apuntando a muy poca distancia, 5 o 6 minutos de vuelo de un misil a Moscú. Entonces, esta es la razón militarmente por la cual Putin va a aferrarse con Ucrania y nadie le va a quitar a Ucrania, porque en ese momento Rusia queda completamente desamparada políticamente. Y es algo que los diplomáticos y los políticos deberían de percibir. Hombre, este señor no se va a salir nunca de Ucrania. ¿Qué solución vamos a hacer? Por más que tratemos con él, no va a entregar Ucrania. Entonces, que Zelensky, el presidente, es una de las soluciones que proclamaron hace poco en las Naciones Unidas, que se salga ya de Ucrania y que le diga, bueno, está bien, ahí está Ucrania. Prefiero salirme yo y que esté en manos de los rusos, aquí haya miles de muertos y más desamparados. Es una de las mejores soluciones que hay, pero este presidente de Ucrania no quiere salirse, está manifestándose, ¿verdad?, que él quiere defender hasta morir, pero es como ponerse a las patadas con Sansón. Rusia nunca va a permitir que el gobierno de Bashar Assad, de Rusia, él es el tercero, el papá y el abuelo, pueda alguien meterse con Siria, porque Rusia tiene la única base naval en el Mediterráneo, en el mar de de Siria. Así que el momento que alguien quiera tomar a Siria o que entreguen a Siria, Rusia pierde un lugar estratégico, todo militarmente, y además Irán. Rusia protege a Irán, que es la nación con los grupos terroristas más grandes del mundo, el grupo Hezbollah, que encerraron más de 150,000 misiles en el Líbano hace algunos años. En el siglo XX, los judíos se encontraron con sus satélites y sacaron todo esto. Entonces vemos que Rusia tiene el avance en Siria, tiene el avance en Irán, va a tener el avance en Irak también, porque el Medio Oriente es vital para la estrategia militar y económica de Rusia, ya que ahí en el Medio Oriente se encuentra casi el 65% de las reservas petroleras del mundo. En tiempos turbulentos, en una pequeña aldea europea afectada por la incertidumbre y la división política, vivía un joven llamado Lucas. Lucas había crecido en un hogar cristiano, pero las luchas y tensiones que rodeaban su comunidad lo dejaron confundido y lleno de preguntas sin respuesta. Mientras las noticias hablaban de conflictos en Europa y el Medio Oriente, Lucas se sentía abrumado por el futuro incierto. Una noche, Lucas decidió buscar consuelo en la iglesia local, donde se encontró con un anciano sabio llamado Elías. Elías, un hombre de profunda fe, entendió las inquietudes de Lucas y le compartió historias de valor y esperanza encontradas en las Escrituras. Le habló sobre la importancia de mantenerse firme en la fe, incluso en tiempos difíciles, y cómo Dios es soberano sobre todas las naciones y reinos del mundo. Con el tiempo, Lucas empezó a estudiar las Escrituras por sí mismo y a buscar respuestas en la oración. Descubrió pasajes en Daniel y Apocalipsis que hablaban de tiempos de crisis y divisiones, pero también de la promesa de la venida de Jesucristo para restaurar todas las cosas. Su fe se fortaleció al comprender que Dios tenía un plan divino incluso en medio del caos geopolítico. A medida que la tensión aumentaba en su región, Lucas se convirtió en una lámpara de esperanza y fe para su comunidad. Compartió con otros la verdad del Evangelio y la promesa de un futuro de paz y reconciliación en Cristo. A través de sus palabras y acciones,
Lucas recordó a todos que, aunque las naciones se levanten y caigan, el reino de Dios es eterno y su amor nunca falla. Con el tiempo, las divisiones en Europa y el Medio Oriente continuaron, pero Lucas y su comunidad encontraron consuelo y seguridad en la fe en Dios.